El concepto de género y metodología. El concepto de género se refiere a los roles, comportamientos e identidades que la sociedad construye y que se le asigna a las mujeres, a los hombres y las personas de género diverso. El género influye sobre la manera en que las personas se perciben a sí mismas y a los demás, en cómo se comportan e interactúan con su entorno y en la distribución del poder y de los recursos dentro de una sociedad. Derivado del concepto de género surge la condición de género, la cual está determinada por la cultura y los procesos que realizan las personas para adaptarse o integrarse a las instituciones sociales como seres activos, pensantes, con emociones, etc. Y esto supone situaciones diferenciales que van a experimentar mujeres y hombres o personas de diversos géneros y determina situaciones de discriminación, opresión, subordinación y sexismo que en la mayoría de las ocasiones o de las sociedades afectan negativamente a las mujeres. Concepto de metodología. Podemos definir a la metodología como el proceso de transformación de la realidad en datos cognoscibles y aprehensibles, con el propósito de volver inteligible un objeto de estudio. Esto permite observar, analizar, interpretar o simplemente comprender algún suceso o fenómeno de la realidad. También es el conjunto de procedimientos teórico-prácticos que guían el trabajo de investigación. La metodología no se enfoca en explicar cómo se llegaron a los resultados, sino en cómo se realizó el acercamiento al objeto de estudio, cómo se construyó, qué teorías apoyan la investigación e incluso la forma en la que se establecieron las interrogantes iniciales. Supone un proceso extenso y complejo que comienza desde la misma elección y construcción del objeto de estudio hasta la obtención e interpretación de la información obtenida. Metodología de investigación con perspectiva de género. Dicho lo anterior, al combinar el concepto de género con la condición de género y con el proceso de metodología dentro de la investigación, cuando se realiza una investigación con perspectiva de género, la metodología debe implicar siempre un compromiso feminista para la construcción de hipótesis, el levantamiento de datos, el análisis de resultados, su interpretación, etc. Por ello, quien realiza la investigación debe tener una posición política de transformación de la situación regular de la sociedad para poder analizar y modificar las relaciones inequitativas de género y así la investigación tenga un objetivo y sea benéfico para la sociedad. El método idóneo para la investigación con perspectiva de género es el cualitativo, dado que este parte de un acercamiento a la realidad que supone interpretar el comportamiento humano, la búsqueda de explicaciones y la aclaración de significados. Como vimos anteriormente, la perspectiva de género es una construcción social donde hay mucha interpretación y percepción de la realidad. Es por ello que tiene características cualitativas. Sin embargo, se recomienda complementar la investigación con métodos cuantitativos. Para llevar a cabo una investigación con perspectiva de género es necesario analizar los siguientes puntos. La forma de aproximarse a los estudios con un compromiso feminista, es decir, cómo haría esa aproximación desde una perspectiva feminista. La medida en la que el método privilegia los hallazgos, el lugar de los procedimientos en cuanto a la validez y a la generalización, el reconocimiento de los límites de exactitud y certeza, el nivel de conciencia de quienes realizan la investigación en relación a la condición de género. Con todo esto podemos ver que la investigación con perspectiva de género implica un gran compromiso y una gran responsabilidad. Mi nombre es Esmeralda López Reyes y les voy a explicar de forma muy breve cómo ha sido el proceso del género en el conocimiento. Entonces, decirles que a finales del siglo XX, en la última década, es donde aparece dentro de la psicología académica la perspectiva de género. Ya a inicios del siglo XXI es que se va reconociendo ya en una forma más general y en otras áreas del conocimiento esta perspectiva. Un hecho importante que marca esta etapa es la realización del primer Congreso de los Estudios sobre Mujeres de Género y Feministas. Este primer congreso se lleva a cabo en el año 2006 en Madrid. España sin duda ha sido de los países donde han sido pioneros en los estudios de perspectiva de género, y todo esto se ha desarrollado
en los espacios de educación superior. El estudio de la perspectiva de género se ha desarrollado a lo largo de 3 periodos que han sido temporales. Cada periodo abarca una década y así hablamos de un primer periodo que inicia en 1980, en el cual aparecen las primeras contribuciones. Principalmente en España, en las universidades, empieza a haber un gran número de publicaciones en el área de la psicología. Para 1988, el estudio del sexo y del género se va a dar desde 3 enfoques, que es el evolutivo, el diferencial y el enfoque social. El segundo periodo, que es en los años 90, va a haber un mayor desarrollo institucional y un fortalecimiento de grupos. A consecuencia de la investigación de diversas disciplinas, se va a dar lugar a un intercambio de diferentes acercamientos metodológicos. En 1996 marca un hecho importante para los estudios de perspectiva de género, ya que en la Universidad de Valencia, en España, por primera vez se va a dar la materia de psicología de género. El tercer periodo, que inicia en el año 2000, pues la psicología va a enfatizar la investigación aplicada en los estudios de mujeres y de género. Va a estar caracterizado por un aumento acelerado de publicaciones como revistas especializadas, libros, artículos, entre otros. Pero sobre todo en este periodo, los problemas complejos como la sexualidad, la violencia, la discriminación, van a ser abordados desde la construcción sexo-género. Pero ¿cuándo es que surge el término género? Bueno, Mooney, citado por Barbera y Calá, él señala que el término género va a surgir en el área de la psicología clínica en relación al estudio de las personas hermafroditas. Por otra parte, desde la psicología social ha habido un aumento en las investigaciones teóricas y empíricas sobre el sexismo. Esto parte desde el enfoque de los estereotipos de género que van a determinar las funciones y van a transformar los sistemas de creencias en modelos de comportamiento y principios ideológicos. Es decir, estos estereotipos de género lo que indican es que socialmente siempre se ha dividido hombres y mujeres y se les ha asignado lo que deben y no deben ser y lo que deben y no deben hacer. Esto, la consecuencia va a ser, o el producto de todo esto, es que van a surgir modelos de comportamiento y principios ideológicos. Es decir, siempre se ha dicho, por ejemplo, los hombres no deben llorar, los hombres no deben hacer trabajos domésticos. Eso le corresponde a las mujeres y esto va generando pues esos modelos de comportamiento y desde la psicología pues todo esto debe de ser estudiado para poder explicar fenómenos y poder ver los problemas que se están abordando pero desde una perspectiva de género. Este enfoque sexista pues lo único que ha generado es desigualdad entre hombres. Es así como la investigación empírica en la psicología pues ha desarrollado instrumentos para evaluar las formas manifiestas y encubiertas de la ideología sexista. Por ejemplo, en España el profesor Moya ha hecho una adaptación de lo que es la escala de ideología de rol sexual, la escala de sexismo ambivalente y la escala de neosexismo. Esto es una aportación importante desde el enfoque de la perspectiva de género, que ayuda al profesional de la psicología al abordaje de diferentes problemáticas. Resumiendo, los estudios de género se van a consolidar en los entornos universitarios en la década de los años 80. Esta perspectiva de género va a ser el resultado de un proceso histórico-cultural y son las teorías feministas en las que encuentra su fundamento. La perspectiva de género
Es una herramienta conceptual y metodológica para explicar, entender y transformar la realidad social. Género, metodología y psicología. De acuerdo con la doctora Norma Blázquez, la epistemología feminista estudia cómo influye el género en las concepciones del conocimiento, en quien conoce y en las prácticas de investigación, interrogación y justificación. Con la epistemología feminista surgen distintos estudios que tienen como finalidad conocer los efectos de la ausencia de las mujeres en la ciencia y los efectos de la presencia de las mujeres en la ciencia, ya que éstas habían sido apartadas totalmente de la educación. La teoría y filosofía feminista hace una crítica a la ciencia, mencionando que el conocimiento que genera no es neutral. Se ignoran aspectos como emociones, prejuicios y creencias. Los resultados estaban sesgados hacia quien dirigía la investigación. No era universal, pues no se incluía a todos los grupos de la sociedad. Tampoco se involucraba a las mujeres como desarrolladoras de investigación. Tenía efectos sociales derivados de las teorías que situaban a las mujeres como seres inferiores. La producción de ciencia y tecnología reforzaba las jerarquías de género. El conocimiento hacía parecer que las mujeres eran inferiores y la ciencia y el conocimiento siempre era desde la mirada del hombre. Los marcos de referencia de la epistemología feminista tratan de identificar las causas e implicaciones de la opresión y subordinación femenina, se basan en las distintas teorías filosóficas y abordan el género como normalizador social que interactúa con otros aspectos como la etnia, preferencia sexual, edad, entre otros, que forman en conjunto la interseccionalidad. Algunos de los marcos referenciales o perspectivas de la epistemología feminista son los siguientes. El marco liberal, que promueve el cambio social por la igualdad de derechos. El principal obstáculo es el sexismo. El marxista sugiere que el origen del sexismo es que el hombre ha sido encargado de la producción y la mujer de la reproducción. Es decir, enfatiza que la opresión de la mujer se debe a los roles de género. El marco radical indica que la dominación de los hombres sobre el sexo es una forma de control. Critica también la objetivación de la mujer. El marco psicoanalítico. La raíz de la opresión femenina se encuentra en la psique. Se deben analizar las etapas psicosexuales de las mujeres, ya que desde ahí se encuentran enmarcados los roles de género. El marco socialista, que se apoya de las perspectivas marxista y radical, pero adiciona la distinción entre etnia o raza. El marco ecologista, que plantea que lo importante para la igualdad es la libertad de los seres humanos dentro de la comunidad. Promueve la eliminación de jerarquías entre lo humano y lo no humano. El marco fenomenológico menciona que la teoría feminista debe surgir de la experiencia y subjetividad de las mujeres, de la descripción de la conciencia incorporada de las mujeres. Y por último, el marco posmoderno, que indica que todas las teorías son construcciones sociales, rechaza el pensamiento racional y abstracto como única forma de generar conocimiento. Además, defiende la otredad para permitir la apertura, pluralidad y la diversidad. Aproximaciones teóricas en la epistemología feminista. De acuerdo con la doctora Norma Blázquez, hay 3 aproximaciones teóricas. El empirismo feminista, que busca mejorar los métodos científicos actualmente aceptados a partir de demostrar que existe un sesgo de género. La investigación no es objetiva si no busca la pluralidad. Teoría del punto de vista feminista. Menciona que el agente epistémico ideal no es el sujeto incondicionado, sino el sujeto condicionado por sus experiencias sociales. Y el posmodernismo feminista, que critica las prácticas sexistas y argumenta que las diferencias entre hombres y mujeres
son naturales y necesarias. No hay un concepto de mujer porque hay muchas mujeres con identidades diferentes. Metodología de investigación. De acuerdo con Hernández y colaboradores, hay dos maneras de realizar investigación siguiendo los métodos cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo se basa en la comprobación de hipótesis a través del pensamiento deductivo, realiza mediciones y análisis estadísticos y establece patrones de comportamiento y teorías. Este enfoque permite realizar predicciones del comportamiento, permite tener cierto control sobre el fenómeno observado y permite realizar réplicas de los experimentos. El enfoque cualitativo se basa en la exploración de los fenómenos en profundidad, se realiza en ambientes naturales y busca la extracción de significados. Permite explorar a profundidad los distintos significados, contextualiza el fenómeno estudiado, permite la formulación de hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de datos y permite desarrollar la investigación con mayor amplitud. Metodología de investigación con perspectiva de género. El género es una construcción social determinada por la cultura que permite a los seres humanos pertenecer, adaptarse e integrarse a la sociedad. Por ello, lo ideal es investigarlo mediante una metodología cualitativa que permita analizarlo a profundidad como categoría interrelacional a otras tantas con las que se identifica el ser humano. Sin embargo, también puede utilizarse metodología cuantitativa o mixta. La metodología cuantitativa requiere fundamentalmente desagregar la información por sexo, tener representatividad de la población objetivo, profundizar en el análisis estadístico y crear indicadores que permitan valorar las condiciones de desigualdad en diferentes aspectos, es decir, evidenciando la segregación vertical y horizontal. Utilizar una metodología mixta permite conocer los procesos que determinan la condición de las personas en un momento específico, pero tomando en cuenta los significados y el impacto de los hechos. Esto proporciona mayor profundidad del análisis y se obtienen resultados más vastos, lo que ayuda a la generalización. Psicología. La perspectiva psicológica de género trata de explicar las leyes generales del comportamiento humano a partir de la diversidad existente en factores biológicos, experienciales, sociales y culturales. Inicialmente, la psicología con perspectiva de género se desarrolló como una psicología de las mujeres, cuyos estudios se centraban en temas como experiencias de las mujeres en salud, maternidad, acceso a la educación, presencia en la vida pública, síndrome premenstrual, menopausia y estigma del envejecimiento de las mujeres. Actualmente, a raíz del uso del concepto de género en la psicología clínica en los años 60, se cambia el énfasis hacia las relaciones e interacciones entre ambos sexos y el desarrollo de la masculinidad y de la feminidad a partir de las diferencias sexuales, es decir, se habla ya de una psicología de género. La evolución de la psicología de género ha pasado por 3 aproximaciones. En la primera se considera el sistema sexo-género como una propiedad interna, es decir, como algo que las personas son o tienen. Se compara a los hombres y mujeres con el objetivo de conocer el alcance de dichas diferencias. En la segunda aproximación, el sistema sexo-género se considera un factor estimular, es decir, algo en lo que las personas creen. El género es una estructura esquemática activa configurada a partir del contexto cultural y social. En la tercera aproximación, el sistema sexo-género se considera una actividad, algo que no se es ni se construye, sino que se genera en la interacción social. Es decir, el género es una construcción social, cada individuo construye y representa su género a nivel sociocultural, interactivo e individual. Las variedades de entrevistas. La entrevista de manera general y de acuerdo a Colin 2012 menciona que esta es un instrumento para obtener datos durante una consulta, una cita de selección de personal, consejería educativa, intervención en orientación vocacional y
profesional, y esta se define en función del objetivo o punto al que se desea llegar. Al respecto, también Hernández et al. 2010 menciona que la entrevista es una reunión para intercambiar información y que con frecuencia el entrevistado narra de viva voz parte de su historia personal o profesional o da su versión sobre determinados sucesos, hechos o ideas. Las entrevistas con enfoque cuantitativo y cualitativo. Respecto al cuantitativo, es un instrumento de medición o recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. Sus requisitos indispensables son la confiabilidad, validez y objetividad. Algunas de las características del enfoque cuantitativo es que éste se centra en un instrumento. Las preguntas son cerradas y abiertas. Los cuestionarios pueden ser autoadministrados de manera personal, telefónico y vía Internet. El contexto social no es considerado y el entrevistador y el cuestionario controlan el ritmo y la dirección de la entrevista. Por su parte, el enfoque cualitativo es una conversación que desencadena el interés por contar y escuchar al entrevistado. Esta es de carácter más íntimo y flexible, tiene un orden de preguntas que se adecúan a los participantes, es de carácter de anécdota y amistosa. El entrevistado puede conocer el ritmo y dirección de la misma. El contexto social es importante. El entrevistador ajusta su lenguaje y comunicación de acuerdo al entrevistado y las preguntas son abiertas y neutrales. De acuerdo a Meneses y Rodríguez 2011, las entrevistas pueden ser de diferentes tipos, las cuales dependen del ámbito al que se refieran. Estas pueden ser entrevistas periodísticas, laborales, clínicas, de investigación y entrevistas psicológicas. La entrevista, de acuerdo a su estructura, esta puede ser de carácter estructurada, que se realiza a partir de un esquema o formato por cuestiones previamente elaboradas que se plantean en el mismo orden y en los mismos términos de todas las personas. Por su parte, la entrevista semiestructurada, las cuestiones son iguales a la estructurada, con la diferencia de que se elaboran de forma abierta, lo que permite recoger información más rica y con más matices que en la entrevista estructurada. La entrevista no estructurada es aquella que se realiza sin un guión previo, sigue un modelo de conversación entre iguales. Las entrevistas de acuerdo al momento, estas se realizan o toman el nombre de acuerdo al momento en que son aplicadas durante la investigación. La inicial exploratoria busca identificar aspectos relevantes de acuerdo al objeto de estudio. La entrevista de desarrollo o seguimiento describe la evolución del proceso y las entrevistas finales se utilizan para contrarrestar la información al final del proceso de investigación. De acuerdo al número de participantes, las entrevistas se clasifican en individuales y grupales. Las individuales suelen ser entre dos personas en las que existe el rol de entrevistador y entrevistado. Por su parte, las grupales existe el rol de un entrevistador y dos entrevistados. Las entrevistas, de acuerdo a la extensión del objeto de estudio, se clasifican en focalizadas y no focalizada. La focalizada se centra en un aspecto o tema concreto de la investigación. La no focalizada abarca un amplio espectro del tema. De acuerdo a su profundidad, estas suelen ser superficiales, las cuales buscan valores objetivos útiles para la investigación y no requieren de una relación consolidada entre el entrevistador y el entrevistado. Se trata simplemente de un diálogo. En la profunda, el vínculo entre el entrevistado y entrevistador debe ser consolidado para evidenciar la comprensión del fenómeno estudiado. De acuerdo al rol del investigador, estas suelen ser directivas que tienen un rol activo y estructurado frente al entrevistado. Las no directivas adoptan un rol más pasivo, interesado y atento al avance de la investigación.
Fases de la entrevista. Primera fase, preparación. Es el momento previo a la entrevista en el cual se planifican los aspectos de organización como son los objetivos, redacción de preguntas, guía y convocatoria. Segunda fase, de apertura. Es la fase cuando se está con el entrevistado en el lugar de la cita, en el que se plantean los objetivos que se pretenden con la entrevista y el tiempo de duración de la misma. La tercera fase es la fase de desarrollo, la cual constituye el núcleo de la entrevista en el que se intercambia información siguiendo la guía de preguntas con flexibilidad. La cuarta fase es la fase de cierre y este es el momento en el que conviene anticipar el final de la entrevista para que el entrevistado recapitule mentalmente lo que ha dicho y provocar en él la oportunidad de que profundice o exprese ideas que no ha mencionado. Se hace una síntesis de la conversación para puntualizar la información obtenida y finalmente se agradece al entrevistado por su participación en el estudio. De acuerdo con Hernández Sedal, 2010, algunas recomendaciones para realizar la entrevista por parte del entrevistador, debe no perder de vista que lo que necesita es obtener información, tener cuidado de no convertir la entrevista en un interrogatorio. Es importante establecer un ambiente agradable en el que el entrevistado se sienta cómodo, no buscar que el entrevistado conteste lo que se quiere escuchar, evitar términos despectivos respecto al tema, mantener atentos a lo que el entrevistado está respondiendo, evitar distractores como teléfonos, ruidos externos que puedan distraer a ambas partes, cuidar la secuencia de los temas en las preguntas. Esto permite que la entrevista fluya. Preguntar si existen dudas respecto a la entrevista, así como tener el conocimiento y disposición para aclarar de ser requerida la pregunta. Y por supuesto, cuidar el código ético con discreción y confidencialidad, cuidando que la entrevista cumpla con el fin planteado. Ahora hablaremos de la entrevista conductual. La entrevista conductual es uno de los elementos de la evaluación conductual y del proceso terapéutico. Va a propiciar el establecimiento de la relación terapéutica, orientar la toma de las primeras decisiones clínicas y va a permitir también al terapeuta recoger información pertinente para el establecimiento de objetivos y prioridades del tratamiento. Entre sus características tenemos que está unida a las metas principales de la evaluación y del proceso terapéutico. La información que se proporciona durante la entrevista permite al clínico definir y entender la naturaleza y el contexto de las conductas problemáticas de la persona. Va a facilitar el análisis conductual funcional que va a establecer las covariaciones precisas entre los cambios de las condiciones ambientales y las conductas. Y su principal objetivo es la identificación exacta, completa y sofisticada del problema que se presenta. Debe ser fiable y válida, al mismo tiempo que flexible y sensible, y nos va a ayudar finalmente a generar hipótesis de trabajo dentro de la identificación y tratamiento de un. Los elementos que debe contener la entrevista conductual han tenido algunas variaciones a través del tiempo y también varían dependiendo de los autores. Camphor y Sawstow proponían en 1969 que la entrevista debía contemplar aspectos como el análisis inicial de la situación-problema, la aclaración de la situación-problema, que debía incluir el análisis de antecedentes y consecuentes internos y externos, el análisis motivacional, análisis de desarrollo, análisis de autocontrol, análisis de relaciones sociales y análisis de ambiente cultural y físico. Fernández Ballesteros en el año 2013 propone un formato de entrevista conductual que involucra los siguientes apartados: datos personales, descripción de la demanda y el problema, otros potenciales problemas, condiciones familiares actuales, historia familiar, historia de la educación y formación, historia laboral, historia de intereses y entretenimientos, relaciones interpersonales, vida sexual, historia de la salud y finalmente valores, creencias y
en sí mismo o en sí misma. Es importante diferenciar lo que es la entrevista conductual y lo que es una entrevista médica estructurada. Si bien ambas comparten varios elementos en común, tienen también grandes diferenciadores. Podemos decir que la entrevista médica estructurada tiene como objetivos obtener información del paciente, proporcionar también información al paciente y a sus familiares en su caso, y producir una modificación de los aspectos que sean cruciales en la vida del paciente y que estén relacionados con el problema de salud que se presenta. La entrevista médica, cuando es adecuada, le va a permitir al médico recopilar toda la información necesaria para establecer un diagnóstico médico adecuado y confiable. Dentro de la entrevista clínica, la entrevista médica estructurada, algunos de los medios con que cuenta el médico son la historia clínica, el interrogatorio y el examen físico. Y va a recurrir a la exploración de todos ellos o a la revisión de todos ellos durante la entrevista. Va a considerar además algunos aspectos objetivos y también subjetivos. La entrevista médica estructurada generalmente se conforma por las siguientes etapas: recepción, identificación, interrogatorio, examen físico, elaboración de hipótesis diagnóstica, manejo de exámenes complementarios, información de vuelta al paciente, medidas terapéuticas y despedida.